tal están? Bienvenidos a este espacio Terraza Europa que organiza la Oficina del Parlamento Europeo en España y Castilla y León Televisión. Entre todos vamos a pulsar cuál es la Europa que quieren los jóvenes castellanos y leoneses, cuáles son sus preocupaciones y también, bueno, pues saber si conocen o desconocen las instituciones y las políticas europeas tan importantes en nuestro día a día. Bueno, estamos en una terraza peculiar, histórica, estamos en el Castillo de Fuensaldaña, en la provincia de Valladolid, en el que fuera el hemiciclo de las Cortes Regionales del Parlamento Autonómico de Castilla y León durante 24 años. Se pueden imaginar la cantidad de leyes que se han aprobado en esta Cámara Legislativa, la cantidad de iniciativas parlamentarias que se han podido también debatir. Entre estos escaños ha habido también, bueno, pues, debates muy encendidos entre sus señorías, entre los procuradores de los diferentes grupos parlamentarios. Y hoy este lugar, el Castillo de Fuensaldaña, se ha reconvertido en un museo también que hace referencia a eso, al parlamentarismo y a la historia de Castilla y León. Les invito además a que lo visiten, está muy cerquita de Valladolid. Bueno, pues aquí estamos rodeados de un nutrido grupo de jóvenes que van a tener el privilegio de poder preguntar a los eurodiputados de diferentes partidos, bueno, pues cuáles son sus dudas, cuáles son sus sugerencias, cuáles son sus preocupaciones, cuál es la Europa que ellos anhelan. Desde luego que ellos van a ser los protagonistas de esta Terraza Europa. Antes de nada voy a presentar a los invitados que me acompañan. Están aquí en la mesa de las Cortes, ese órgano de poder, el órgano, bueno, de todos los parlamentos donde se deciden muchas cosas. Comenzamos con Antonio López Istúriz. Él es eurodiputado por el Partido Popular, secretario general de la Internacional de Centro Demócrata. Bienvenido a Castilla y León. Bueno, a su lado está una paisana vallisoletana de esta comunidad. Ella es Soraya Rodríguez, eurodiputada de Renew Europe de Ciudadanos. Bienvenida a casa, Soraya. Y me acompaña también, va a servir también de apoyo a Sergio Castaño. Él es profesor de la Universidad de Valladolid. Él es doctorado en integración europea y es, bueno, digamos, nuestro experto en política internacional, habitual tertuliano también del programa que presento y dirijo, Cuestión de Prioridades. Sergio, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de que sean los alumnos los que os formulen las preguntas, como decía antes, ellos son los protagonistas, ellos son los que van a ejercer hoy de periodistas. Sí me gustaría saber, como punto de partida, ¿qué opináis vosotros sobre el hecho de que sean los jóvenes, la horquilla más joven, la que vote siempre menos en las elecciones europeas? Es verdad que hay una excepción, que es la de 2019, pero también es verdad que fue excepcional porque se votaron elecciones europeas y generales. ¿Se le escucha lo suficiente a los jóvenes en Bruselas? Antonio. Se intenta. Y primero de todo quiero agradecer a la Televisión de Castilla y León y a la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid, en España, por esta oportunidad de eso que siempre oímos, ¿no? La lejanía de Europa, ¿no? De Bruselas. Pues estas son las oportunidades que se nos ofrecen a los que trabajamos diariamente en distintas opciones ideológicas, políticos, funcionarios, diplomáticos, que están trabajando diariamente para defender los intereses de este país y de todos en las instituciones europeas. Esa lejanía se percibe, se va ganando con el tiempo, la gente se va dando cuenta, las crisis, se habla más de Bruselas, pero todavía existe respecto a lo que es la política local, regional o nacional. Yo siempre digo cuando vienen grupos de visita, ¿no? Alguno ha venido de Castilla y León y alguno de Valladolid. La primera pregunta siempre es esa, ¿no? Es decir, oye, esto de Europa, ¿qué lejano es? Y les digo, ¿las Cortes de Castilla y León dónde están? Valladolid. Y digo, pues ¿alguien me puede decir qué es lo que se ha discutido la semana pasada en las Cortes? Pocos, realmente pocos, si no nadie me sabe decir lo que se ha discutido la semana anterior. ¿Cómo puedo pretender yo? Si no se sabe lo que se está discutiendo en las Cortes o en el Congreso, ¿cómo se puede hacer del Parlamento Europeo? Salvo cuando el asunto te toca, cuando es algo que te afecta. Entonces ahí surge el interés. Vamos a discutir hoy muchos temas que al final todos van a descubrir, nos están afectando a todos, personalmente. Y yo creo que esta es, vuelvo a insistir, una magnífica oportunidad para poder compartir y sobre todo para venir a escuchar, porque las preguntas que hagáis son las preguntas que nos indicarán cuáles son las prioridades y preferencias que tenéis todos y las preocupaciones, que sé que las hay muchas.
De eso se trata, de escucharos a todos vosotros. Se me ha olvidado antes deciros que hay un representante del Partido Popular, de Ciudadanos. Habíamos invitado también al Partido Socialista, pero a última hora se ha caído de la agenda uno de los europarlamentarios que iban a estar aquí con nosotros. Una pena, pero bueno, esto es así. Soraya, ¿coincides con Antonio en esa lejanía de Bruselas todavía, sobre todo con la gente joven? Bueno, pues también, si me permites, en primer lugar, agradecer a Televisión Castilla y León este encuentro así abierto y sobre todo también en este espacio, que a mí también me trae muchísimos recuerdos cuando era también una joven estudiante de Derecho y venía aquí a las Cortes a ver debates en un momento también ciertamente importante y apasionante para nuestra comunidad. Efectivamente hay una sensación, ¿no?, y que se reitera muchísimas veces, de que Europa, sus instituciones, están muy lejos de la ciudadanía y que muchas veces los jóvenes sienten un cierto desapego de la política, de las instituciones comunitarias. Sinceramente, yo no sé hasta qué punto eso es totalmente cierto, porque como decías ahora mismo, es verdad que cuando en las crisis Europa está muy presente, y creo que en esta legislatura en curso Europa ha estado muy presente en todas las políticas de los Estados miembros. Desde la pandemia, donde Europa fue clarísima, el liderazgo, sus políticas, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico. La guerra que estamos viviendo ahora en territorio europeo, después de la Segunda Guerra Mundial, las decisiones de Bruselas, las que se adoptan desde la Comisión o el Consejo, están muy presentes. En relación a los jóvenes, ¿se les escucha lo suficiente? Acabamos de tener una conferencia sobre el futuro de Europa, donde yo sí que quiero decir de forma clara que los jóvenes han sido los protagonistas. Este mismo hemiciclo, hoy lleno de jóvenes, hemos visto así el hemiciclo de Estrasburgo lleno de jóvenes debatiendo, hablando, con una gran implicación. Y por último, si tenemos que mirar la participación de las pasadas elecciones europeas, los jóvenes participaron de forma muy importante. La participación de los menores de 25 años se incrementó en 14 puntos en toda la Unión Europea, y la de los jóvenes entre 24 y 38 años en España, concretamente, subió más de 14 puntos porcentuales. Por lo tanto, el incremento de la participación en las anteriores elecciones europeas, 61% en España, de participación, se debió de forma clarísima al incremento y la participación de mujeres y hombres jóvenes en nuestro país. Sergio, tú que eres profesor y estás muy en contacto siempre con tus alumnos, me consta, hay esa lejanía de los jóvenes con todo lo que es Bruselas, las instituciones europeas. Bueno, en primer lugar, también quería agradecer poder compartir esta mañana con compañeros de la mañana, compañeros del prime time, con mis alumnos. Todo un placer estar aquí todos juntos. Y hablando de la cercanía de los jóvenes o no hacia el Parlamento Europeo, el conocimiento de la universidad, yo creo que lo tenemos claro. Hay muchas asignaturas que se centran en la Unión Europea. Vamos marcando el camino de cuál es la realidad y cuál es el futuro. Hoy en día, todos los Estados miembros de la Unión Europea han cedido prácticamente el 50% de sus competencias a la Unión Europea. Las grandes decisiones se toman en Bruselas, pero es verdad que muchas veces los medios de comunicación se centran más en la política nacional, en el debate cercano, en lo que nos llama la atención, en lo que dice el representante del Partido Popular, lo que dice el representante del Partido Socialista, y nos olvidamos que el margen de maniobra que puede tener Pedro Sánchez, que tuvo Zapatero, que tuvo Rajoy, cuando Zapatero trató de enfrentarse a la Unión Europea y decir no voy a seguir la línea que me están marcando desde Bruselas y vamos a tratar de solventar la crisis con nuestras propias medidas, Zapatero tuvo que dimitir. Cuando llegó Rajoy y dijo vamos a bajar impuestos y la situación económica de España va a cambiar, Luis de Guindos tuvo que salir rápidamente y cambiar todas esas propuestas que se habían marcado en la campaña electoral y subir impuestos. Y ahora mismo estamos en una situación similar en la que ningún gobierno, y hablo de España, pero podemos irnos a Francia, como Marine Le Pen ha ido modificando y suavizando su discurso antieuropeo, como Giorgia Meloni comenzó en Italia con Fratelli d'Italia hablando de un partido que también
iba a situarse en una posición totalmente opuesta a lo que se marcaba desde Bruselas, y como el discurso de Giorgia Meloni se va suavizando y ahora mismo ya nadie habla en Italia de un antieuropeísmo, o el mismo Víctor Orbán cómo se va plegando a las decisiones que llegan desde Bruselas. También hay que resaltar el caso de Grecia, por ejemplo. No sé si recuerdan, algunos son bastante jóvenes, aunque no han pasado tantos años, cuando Varoufakis se presentó en vaqueros y con una cazadora de cuero a discutir en Bruselas, y Varoufakis tuvo que abandonar el gobierno griego. Fueron muy pocos los días que estuvo como ministro, porque esa postura agresiva hacia Bruselas es imposible. De modo que quizá no se está transmitiendo tanto la relevancia, pero en cuestiones económicas es Bruselas quien toma las grandes decisiones. Aquí simplemente debatimos toda la legislación que se marca en Bruselas. Aquí se debate, pero al final las directivas sí que se pueden modificar, pero los reglamentos se tienen que cumplir a rajatabla, y eso es lo que debemos tener claro. ¿Cómo conectar con los ciudadanos más jóvenes? Pues en la universidad, como estaba comentando, tenemos muchas asignaturas donde nos centramos en la relevancia de la Unión Europea. Quizás desde los medios de comunicación sea donde haya que insistir un poco más, pero entiendo que al medio de comunicación lo que le interesa es el debate y lo que tenemos en el día a día, no un debate en un hemiciclo donde tenemos 27 idiomas y 27 países reclamando por sus... Yo ahí matizaría algo, creo que los medios de comunicación cada vez le damos más espacio a los temas europeos, precisamente por lo que decía Soraya, porque la guerra de Ucrania, la pandemia, nos ha obligado también a poner el foco en todo lo que pasa allí. Bueno, voy a trasladaros para romper el hielo una pregunta a vosotros, para que me digáis qué Europa queréis, qué Europa echáis en falta. ¿Qué debilidades o fortalezas creéis que tienen las instituciones europeas? ¿Quién se anima? ¿Quién es el primero? Ahí, por ejemplo. Como os digo, levantaros, por favor, decís vuestro nombre, el colectivo o la carrera, la universidad de la que estéis. Buenas, yo soy Diego Martín, del colectivo Jóvenes de Castilla y León, que es una agrupación que nos dedicamos a velar por tener un futuro para la gente joven de esta comunidad y que haya oportunidades que frenen la despoblación, que es uno de los principales problemas de esta comunidad. Lo que esperamos de la Unión Europea de cara al futuro es que se comprometa con esto, con que haya una cohesión territorial, que haya oportunidades en todos los territorios, porque si no hay una cohesión territorial no hay una cohesión social entre los territorios de Europa y dentro de los propios países como es España, que tenemos grandes diferencias, ¿no? entre unos territorios y otros, y en los jóvenes de Castilla y León lo vemos, que hay formación, pero muchas veces faltan oportunidades laborales. Entonces, nos vemos obligados a emigrar. Veo que la Unión Europea tiene que ser eficiente y ahora mismo está en un momento en el que no puede desperdiciar las inversiones, las medidas en el punto en el que estamos para que haya realmente oportunidades para la gente joven y que en el futuro no nos lleguemos a un punto en el que ya no haya marcha atrás, ¿no? En el que realmente no haya ya solución. Yo creo que estamos en un momento en el que la Unión Europea puede realmente hacer muchas cosas, pero tiene un reto, que es el reto demográfico y el reto de las oportunidades para la gente joven, que es enorme. Pues muchas gracias, Diego. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pregunta no, ¿alguna respuesta más? Allí. Hola a todos, soy Adrián García, estudiante de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Ahora mismo estoy en el último año de Periodismo y, como quien diría, estoy a punto de salir al mercado laboral. Y bueno, lo que espero yo de la Unión Europea, pues yo creo que la producción energética ahora mismo pues debería tender aún más hacia las fuentes renovables, aunque así lo marca un poco los ODS de la Agenda 2030 y de los acuerdos de París también sobre el cambio climático. Y creo que otro de los grandes retos es el trabajo sobre la inflación, es decir, el precio de la luz, del gas, de los gasóleos. También es cierto que se encuentra en un contexto muy poco visto, que es un conflicto armado que se encuentra entre Rusia y Ucrania, que afecta también a importaciones, exportaciones, a también cómo se conciben las relaciones internacionales entre países. Y ya por finalizar, pues el paro juvenil, es decir, la situación de incertidumbre en la que nos encontramos muchos jóvenes, yo creo que estamos aquí, sobre la incipiente salida al mercado laboral. Muchas gracias. Bueno, pues has hecho un buen resumen de todo lo que vamos a hablar ahora y de lo que vais a preguntar. ¿Alguna reflexión más? Ahí, por ejemplo. Buenas, yo soy Álvaro Petit, estudiante de Comercio de cuarto año.
agradecer a los organizadores y a las autoridades por darnos esta oportunidad de transmitir las ideas que tenemos los jóvenes. Para mí una Europa tendría que estar basada sobre todo también en la unión económica. Al fin y al cabo somos una unión social que represente a los jóvenes, ya no solo en los votos, que ocupamos un espacio muy pequeño dentro se ven las campañas políticas, pero también una representación dentro del Parlamento, dentro de todos los organismos, tendríamos que vernos representados. Una unión militar, entiendo que es muy polémico, pero sería interesante para no depender de Estados Unidos, como lo hacemos actualmente, y al fin y al cabo unión. O sea, tenemos que tener una presencia importante dentro del panorama geopolítico. Pues muchas gracias, Álvaro. Tienen las ideas muy claras, como podéis ver. Si os parece, vamos a organizar esta charla, este coloquio por bloques. Me gustaría que empezáramos por lo más cercano. Lo comentábamos antes en la mesa, lo habéis también dicho vosotros. Han pasado muchas cosas estos 3 últimos años que nos han permitido, de alguna forma, estar mucho más cerca de la Unión Europea, tener un conocimiento más cercano de sus políticas. Por supuesto, la guerra de Ucrania, ese actor geopolítico que es la Unión Europea en estos momentos, la pandemia, nos hemos dado cuenta, sobre todo en las vacunas, que hubiera sido de la Unión Europea o de los ciudadanos si no hubiera sido por la Unión Europea a la hora de suministrar y de hacernos llegar en un tiempo récord las vacunas. Sois muy solidarios, yo sé, los jóvenes, tenéis esos valores ahí muy metidos dentro. ¿Quién quiere empezar? Me da igual. Me imagino que la guerra de Ucrania genera mucha expectación y mucha curiosidad. Ahí. Hola, mi nombre es Rosario Lloretti, estoy estudiando Relaciones Internacionales, voy en primer año. Bueno, primero que nada, agradecer por la oportunidad, para mí es bastante significativo, supongo que para todos lo es. Mi pregunta es acerca de las sanciones impuestas a Rusia por parte de la Unión Europea, ¿no? ¿Cómo afectaron estas medidas su relación comercial con dicho país y qué tipo de restricciones con respecto a las importaciones y exportaciones hay en vigor hoy en día? Antonio. Normalmente en el Parlamento Europeo tenemos 1 minuto para intervenir, ¿no? Yo creo que aquí tenemos algo más, pero tampoco nos podemos exceder, ¿no? Pero los temas, es que los temas han sido variados y yo creo que muy interesantes, ¿no? Déjame que haga un enlace de un tema que a mí me preocupa muchísimo estando en Castilla y León, ¿no? Y particularmente en Valladolid, que es el tema de la agricultura. ¿Por qué digo eso? ¿Y qué tiene que ver con todo lo que habéis comentado? Hablaba, creo que es Diego, del tema de la despoblación. Hablaba Alan del tema del paro juvenil, y hablaba, no sé si es Álvaro, me parece, hablaba un poco de la Unión Europea. Durante la pandemia, que bien citaba Soraya y tú también, de repente todos los países, como pasa siempre en una crisis europea, se vuelven locos, empiezan a cerrar fronteras, todo el mundo va a lo suyo, se acabó la solidaridad. ¿Qué pasó? Que al cabo de 2 semanas se dieron cuenta de que, claro, los productos agrícolas que nutrían los supermercados europeos no aparecían. Y había desabastecimiento, con lo cual podría haber habido revoluciones sociales. Entonces todos vienen con la cabeza gacha. Como decía el profesor antes, que hay muchos políticos, no solo en España, sino en todos los países europeos, que se les llena la boca. Voy a ir a Bruselas, tal, no sé qué. Recuerdo a Pablo Iglesias cuando vino al Parlamento Europeo, que estuvo 1 año nada más, que venía a cambiar Europa. Bueno, luego se encuentran con la realidad, que son 27 países, que tenemos que estar juntos, que separados no vamos a ningún lado. Y este ejemplo lo demuestra. Supermercados desabastecidos, posibilidad de crisis social. ¿Qué pasó? Todos corriendo a Bruselas, con la cabeza gacha, a aceptar una coordinación europea para abrir los pasillos verdes para que los camiones pudiesen pasar con materiales de primera necesidad y con alimentos. Ninguno de los países individualmente había pensado en eso. Y en Bruselas ya había una estrategia. Y esto se repite siempre. Jean Monnet, uno de los padres de esta Unión Europea, lo decía siempre se construirá a base de crisis. Porque solo cuando vienen mal dadas, viene eso que todos se nos llena mucho la boca, solidaridad. Y exigimos solidaridad. Sí, pero también hay que gastarla cuando las cosas van bien. Y en muchas materias. Esa agricultura, ese también excesivo, yo creo que tiene que flexibilizar ahora la guerra de Ucrania, la crisis energética, muchísimas materias. También la Unión Europea tiene que flexibilizar un poco todas las exigencias, por ejemplo, en materia verde, ¿no?, de política ambiental y tal, respecto a la agricultura.
que ha ido provocando una despoblación en el campo, aquí, por ejemplo, en Castilla y León, ¿no? Es decir, hay que volver a atraer a jóvenes que quieran producir, por ejemplo, productos agrícolas ganaderos, por favor, sin insultar la producción de carne, ¿no?, que hacen algunos en este país. Tenemos que producir no solo para nosotros, sino también para la exportación. Es decir, crear empleo, prosperidad. Y para todo eso necesitamos indudablemente una nueva aproximación. Habíamos externalizado demasiado la producción agrícola, confiábamos en lo que venía al final de Marruecos, de Argelia, de donde fuese. Tenemos que volver a producir. Y España, y en concreto Castilla y León, es una región en eso puntera, y venceríamos esos fenómenos de paro juvenil, despoblación, con una política inteligente de aproximación a un tema muy pragmático. Desde, por ejemplo, dotar al campo también de las capacidades digitales. Y mira, ¿para qué? Pues hombre, pues para ayudar en la producción lo máximo posible. Estas son las cuestiones que discutimos constantemente. Perdón. Vamos a continuar sobre las sanciones que preguntaba la estudiante universitaria, Soraya. Sí, bueno, efectivamente la guerra de Ucrania es bueno, un acontecimiento que en términos históricos nos coloca en una situación inimaginable. Es tras la Segunda Guerra Mundial, es la primera guerra que sufrimos en suelo europeo. En términos de tragedia humanitaria, hemos recibido el mayor flujo de personas que han huido de la guerra, de refugiados en territorio europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Y se produce una invasión criminal por parte de un Estado a otro Estado soberano con el fin de hacerle desaparecer. Esto indudablemente es una agresión a la que la comunidad internacional tiene que responder, y yo creo que el primer error de Putin en esta criminal invasión fue calcular mal la respuesta de la Unión Europea. Pensó que haríamos grandes declaraciones en contra de la invasión, pero no seríamos capaces de materializar acciones y sanciones concretas. Recuerdo que unos días antes de una invasión anunciada, Ursula von der Leyen dijo que si Putin confirmaba sus acciones y se atrevía a hacer una invasión programada, conocería a Rusia las mayores sanciones inimaginables por parte de la Unión Europea. Y lo hemos hecho. Había un paquete de sanciones ya aprobadas en el 2014, cuando Rusia invadió Crimea, no lo olvidemos. Esta no es una invasión nueva, es una escalada mucho mayor en la política de agresión y anexión territorial por la fuerza de Putin, y aprobamos 4 paquetes de sanciones. Quiero señalar que lo hicimos además de forma rápida, en escasa 24 horas, por el criterio de unanimidad. Alguien hablaba antes de una política, de una autonomía estratégica en la geopolítica exterior. Uno de los elementos con los que tenemos que acabar es con la regla de unanimidad, pero como no hemos acabado con ella, fuimos capaces de responder con la regla de unanimidad a esta invasión de Putin. Todo lo que afecta a compras en el mercado energético, los embargos de estas compras, prohibimos la posibilidad de invertir en el mercado energético ruso, y un elemento fundamental, la prohibición de que el Banco Central ruso usara reservas de divisas en el extranjero. A esto se han ido añadiendo sanciones, también sanciones personales, desde el punto de vista de cuando los diputados de la Duma, los 350 diputados de la Duma, votaron a favor de los referendos ilegales en Donbass, aplicamos unas sanciones individuales a esos 350 parlamentarios.
Pero además de eso, la Unión Europea fue capaz de hacer algo que nunca habíamos hecho, como fue aprobar el envío de armas a Rusia. Nunca lo habíamos hecho. Y en un contexto de un paquete de paz y seguridad, que realmente no estaba pensado para eso, me corriges si es así, lo hicimos. Y lo hicimos también en 24 horas, en una noche. Dijimos que también responderíamos con el apoyo de armas a Ucrania para que se defendiera de una ilegal, criminal y salvaje invasión. También pusimos en marcha una directiva que aprobamos hace más de 10 años, que es la de protección temporal y permanente a los refugiados, para que los refugiados ucranianos pudieran disponer, una vez ya en territorio europeo, solamente con esa condición de refugiados, de servicios tan básicos como los sanitarios o poder escolarizar a sus hijos. Quiero decir que, desde luego, la respuesta a esta invasión criminal ha hecho a la Unión Europea más fuerte en política exterior. Y, desde luego, nos ha lanzado un mensaje claro. Para tener una verdadera política exterior en este nuevo escenario geopolítico, tenemos que tener una política de defensa común. La disuasión es importante en la política exterior, si no quieres que sea un conjunto de declaraciones. La disuasión de una fuerza que, si efectivamente es seria, es creíble, nunca deberás utilizarla. Decía Churchill en el ámbito de geopolítica que lo peor que le puede pasar a un país es que nadie aprecie mucho tu amistad, pero que es aún peor que no teman tu enemistad. Venga, pues vamos con más preguntas sobre la guerra de Ucrania, la pandemia. Allí pide la palabra. Buenos días, mi nombre es Miguel Senín González, del grado en Relaciones Internacionales de la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid. Y mi pregunta era, en caso de que la guerra ruso-ucraniana se extienda en el tiempo, ¿hasta qué punto es viable continuar con las sanciones a Rusia y seguir enviando ayuda militar a Ucrania valorada en miles de millones de euros, mientras en Europa nos encontramos en una crisis agravada por la inflación? ¿Esto no sería un suicidio económico, por así decirlo? Muchas gracias. Bueno, interesante pregunta. Antonio. Que vuelvo con Álvaro, que hablaba de la unión militar, ¿no? Y hablaba con la voz baja, ¿no? Unión militar, qué mal suena. Soraya ha hablado de la defensa europea. A ver cuándo nos damos cuenta de que estamos rodeados de una serie de gente que no le gustamos, porque somos una burbuja democrática. Imperfecta, con nuestros líos, nuestros problemas, inflaciones, pero democrática. Y al señor Putin, igual que al señor Erdogan y muchos otros, no les gustamos, porque somos un virus para sus sociedades. Porque mucha de esa gente en Rusia, ya todo el mundo se olvida, había una oposición, y hay una oposición política a Putin que quiere democracia en Rusia. Rusia no es Putin. Igual que Irán no es el régimen de los ayatolás, como estamos viendo estos días, con las demostraciones y las manifestaciones de gente que quiere cambiar el sistema en Irán. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros con nuestros principios y valores, y esta vez sí ser solidarios y tener nuestra defensa. En el tema de Ucrania. ¿Pero hasta cuándo? Miguel, ¿hasta cuándo? Lo que haga falta, Miguel, porque si fracasamos, tu futuro no lo vas a decidir tú con tu voto. Lo va a decidir el Partido Comunista de China o el señor Putin. Yo lo dejo a elección aquí de todos. ¿Qué futuro queréis? ¿Para vosotros? ¿Para vuestros hijos? Que yo sé que esto os pilla un poco todavía demasiado temprano. Yo ya pienso en ello, porque tengo a mis hijas. ¿Y qué futuro les voy a dejar yo a ellas? Cuando he disfrutado de un sistema maravilloso, donde puedo decir lo que quiera, dentro de un orden, lógicamente, donde no me van a encarcelar por tener una posición política. Llevamos demasiado tiempo olvidando eso. Y lo duro que es mantener ese sistema, de ahí que tengamos también que actuar en la defensa, no solo de Europa, no solo de España, sino de nuestros valores. Soraya. Sí, me parece, perdona, ¿cómo te llamabas? Que no sé si lo habías dicho, Miguel. Una pregunta que se hace muchísima gente, muchísimos ciudadanos y ciudadanas europeas, porque además ha habido también muchísima información tendenciosa, intencionada, para generar la imagen
de que las principales víctimas de las sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia son los propios ciudadanos europeos. Sanciones económicas que no hacen mucho daño a Rusia, pero que están realmente perjudicando nuestras economías y, como consecuencia de ello, la situación y la economía de los ciudadanos europeos. Yo creo que no es cierto. El primer elemento es que las sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia, coordinadas también, indudablemente, con la comunidad internacional, con Estados Unidos y con otros países, están haciendo un daño terrible a Rusia. En segundo lugar, había otra gran mentira, y era que la potencia militar de Rusia era tal que, aunque los europeos ayudáramos a Ucrania con el envío de armas, no solucionaríamos nada. Y el avance de Rusia sería imparable. Otra gran mentira. Rusia es una potencia económica con pies de barro en lo económico. Su PIB no corresponde ni mucho menos al PIB de las grandes potencias económicas. Y eso se ha visto también trasladado a un ejército que parecía mucho más grande de lo que realmente es. La evolución de una guerra que algunos decían sería una invasión rápida, duraría un mes, no sería cruenta y Ucrania estaría bajo la bota militar rusa, no se está correspondiendo con nada con la realidad. Y ahora voy a tu pregunta. ¿Hasta cuándo tenemos que seguir apoyando, estando al lado de Ucrania y, desde luego, haciendo frente a la invasión criminal? Hasta que ganemos la guerra. ¿Por qué esta guerra no podemos perderla? Porque ya perdimos, es decir, la invasión de Ucrania es el resultado de no haber actuado contra Putin cuando ha estado utilizando una política de expansión y de anexión territorial, utilizando el uso de la fuerza. Absolutamente, es decir, en contra de los pilares que tras la Segunda Guerra Mundial acordamos toda la comunidad internacional. Hemos permitido que los mismos carniceros que han estado, generales de Putin, que han estado actuando, por ejemplo, en la guerra de Rusia, el carnicero de Mariupol, era el mismo que también era conocido así con la actuación de Rusia en la guerra de Siria. La impunidad internacional con la que hemos permitido que Putin actuara ha llevado a Putin a esta invasión de Ucrania. Sergio. Si no ganamos, si no se gana esta guerra, perdona y acabo, ¿cuál será la próxima actuación de Putin? Por lo tanto, las sanciones económicas deben seguir. Le están dañando mucho a Rusia y, indudablemente, los problemas que están generando en Europa, que son serios, no podemos obviarlos, también nos está haciendo acelerar medidas de autonomía energética que teníamos que adoptar por nuestros compromisos con la Cumbre de París, por nuestra necesidad de ser más autónomos. Desde luego, la dependencia energética, la política de dependencia energética de Alemania en relación al gas ruso ha sido un verdadero desastre y lo estamos viendo también ahora en consecuencias reales detrás de una guerra. Pero no hay opción. Esta guerra hay que ganarla. Antes de pasar a otros bloques, quería saber la opinión de Sergio, como experto también en la guerra de Ucrania, desde un punto de vista defensivo. ¿Cuál es el modelo? ¿El ejército europeo o fuerzas de intervención conjunta? ¿Cuál sería el modelo ideal? Pues lo que se ha visto, el modelo que hay ahora mismo es la OTAN, y lo hemos visto en la Cumbre de Madrid en el mes de junio, como la OTAN, que en tiempos de Donald Trump parecía que se estaba difuminando, y Donald Trump criticó mucho a los países europeos que no contribuyeran lo suficiente al mantenimiento de esta estructura militar. Hemos visto cómo hemos tenido que recurrir una vez más a la OTAN para hacer frente a esta realidad. Es cierto que a raíz de la pandemia, a raíz de la guerra, a raíz del Brexit también, que no hay que olvidarse que el Brexit es un punto de inflexión, el resto de Estados miembros de la Unión Europea nos hemos ido dando cuenta de que hay que reforzar esa unidad, y una unidad no solo en aspectos económicos, que es donde hemos estado trabajando en todos estos años, sino también en cuestiones militares y en cuestiones de dependencia energética y de dependencia de muchos productos básicos. Hablábamos antes de agricultura. ¿Por qué existe la PAC? Precisamente para evitar esa dependencia de terceros países.
Pero si no se actúa de forma conjunta, si no se interviene, como sucedió en Siria, cuando empieza la guerra, Estados Unidos, los países de la Unión Europea apoyan a la oposición, no se sabía muy bien que era la oposición, y automáticamente Putin dice vamos a medir, y apoya al régimen de Bashar al-Assad. Nadie dice nada. Europa se centra en acabar con el Estado Islámico, y una vez que el Estado Islámico está debilitado, se deja que Putin defienda a Bashar al-Assad. Putin, ante esta situación y ante la situación de Crimea, dice vamos a seguir avanzando. Pero se nos olvida la historia muchas veces, y allí está el gran problema. ¿Qué hizo Hitler? Hitler fue midiendo también, y a Hitler se le fue concediendo, hasta que continuó avanzando y llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Si se actúa como está actuando la Unión Europea, con cabeza, sabiendo que no se puede ir al enfrentamiento directo, que tiene que ser Ucrania quien defienda su propio territorio, que hay que imponer sanciones. Lógicamente, ¿hasta qué punto dañan esas sanciones a Rusia y hasta qué punto nos dañan a nosotros mismos? Porque ahora mismo, por ejemplo, aquí estamos a 19 grados. Yo estoy bastante fresco. No sé si alguien tiene frío, pero esa es una de las consecuencias que estamos pagando y que vamos a pagar no solo durante este invierno, probablemente durante muchos inviernos. ¿Estamos dispuestos a pasar el invierno con un poco de frío y a tratar de reforzar la posición de Europa con respecto a Rusia, evitar esa dependencia del gas? Alemania estaba ya inaugurando el Nord Stream 2 para que el gas llegara de forma directa hasta Alemania. Había una dependencia clara energética. Todo eso hay que evitarlo. Y entra dentro del juego actual de la guerra híbrida, que va mucho más allá del enfrentamiento directo y en donde juegan un papel fundamental todos estos aspectos. Vamos a ir avanzando porque hay muchas preguntas, vamos a ir caldeando el ambiente, dices que tienes frío, vamos a subir la temperatura. Un asunto que desde luego preocupa mucho a todos los jóvenes es el empleo. En todas las crisis económicas siempre sois los grandes damnificados y quizá una de las herramientas más poderosas que tiene Europa para acabar con la tasa de paro juvenil tan elevada que tiene España, además, que es la más alta de la eurozona, pues son precisamente los fondos europeos. Y de eso que estáis escuchando tanto hablar últimamente, que son los fondos Next Generation, que por eso se llaman así, porque están pensados para crear empleo y riqueza en las próximas generaciones. Bueno, esto además en una comunidad con una gran sangría poblacional, como decía antes Diego, donde nadie es capaz de cortar esos datos de despoblación constantes que estamos sufriendo, es el gran problema, sobre todo de Castilla y León. Bueno, imagino que del empleo juvenil, que es lo que más os preocupa en estos momentos, que estáis, casi todos sois estudiantes, habrá muchas preguntas que formular. Ahí. Bueno, soy José María Escapa, soy doctorando en la Complutense de Madrid y he sido invitado, en este caso, por Jóvenes Ciudadanos. La pregunta que hago es, ¿cuál es la cuantía de los fondos Next Generation o cuál es la cantidad de dinero que está mandando Europa a España? Y la siguiente pregunta, ¿está aprovechando bien España el dinero que se está mandando desde Europa? ¿Se está utilizando verdaderamente para intentar combatir o revertir la despoblación en Castilla y León o a generar un tejido industrial más potente que pueda permitir mayor empleo? Muchas gracias. Yo, si me permitís, quería dar dos datos que he leído recientemente. El Círculo de Empresarios avisaba hace unas semanas que muchas empresas no están solicitando estas ayudas porque las desconocen o por la propia burocracia. Incluso el Gobierno daba una señal de alarma recientemente, admitía que les resulta imprescindible tener más tiempo para ejecutar los fondos europeos. Os voy a pedir brevedad porque hay muchas preguntas que hacer. Antonio. Sobre el tema del desempleo, yo creo que cuando los jóvenes de un país parece ser que la máxima aspiración es ser funcionario, creo que ese país tiene un problema. Aquí lo que tenemos que favorecer es el empleo en el sector privado. Y lo que tenemos que favorecer, he visto que aquí hay varios alumnos de la Facultad de Comercio, que todos los que tengáis una iniciativa, una idea productiva, que genere, no hace falta crear una industria de miles de empleados, pero la suma de pequeñas y medianas empresas, que ahora se denominan esas startups, pero esas startups están en Madrid, en Barcelona. Lo que queremos son las pequeñas y medianas empresas aquí, en Castilla y León, en Valladolid, en Navarra, en Cantabria, que puedan ser
las que concedan 1, 2, 3 empleos. Y la suma de todo eso, que por cierto es el tejido de empleo de toda la Unión Europea, eso tenemos en común. Mucho más, vuelvo a insistir, que ser funcionario o la gran industria. Eso es lo que tenemos que defender y lo que tenemos que, desde luego, trabajar. Sobre el tema de Next Generation, es un tema ahora caliente, ¿no? Los que calienta la sala, ¿no? Es decir, efectivamente, lo voy a decir, claro, no hay un representante hoy del partido del gobierno, pero voy a ser lo más objetivo posible. Un plan que se presenta, pero la sospecha estaba que, oiga, ¿cómo se va a absorber todo esto? Cuando en Francia o en Grecia las personas que se encargan de esa distribución y de ese plan son premios Nobel. Y en España es un señor que se llama Iván Redondo, en una oficina en Moncloa, decir, oiga, esto hay que tomárselo en serio. Van a llover miles de millones de la Unión Europea y tienen que llegar. Y yo, es cierto, yo lo que estoy oyendo, empresarios constantemente en mi despacho, no sé si Soraya te pasará lo mismo, es decir, nuestro despacho está viniendo gente pidiendo, oiga, que no sé cómo hacerlo. Y oigo por ahí, no, es que hay una página web. Bueno, esto es mucho más serio. Los fondos Next Generation son los fondos de recuperación ante unas crisis que hemos tenido muy graves. Y ni un solo euro de esos miles de millones se puede perder. Porque, por cierto, España ya ha tenido problemas de absorción de fondos en el pasado por desconocimiento y por no pedirlos. Eso no nos lo podemos, ni vosotros podéis permitir que eso ocurra. Soraya. Sí, efectivamente, la respuesta de la Unión Europea ante los problemas económicos causados por la pandemia, una pandemia global con cierre de las actividades económicas, ha sido, yo creo, también una de las actuaciones más importantes que ha tenido la Unión Europea en toda su historia. Los fondos de recuperación tienen además un elemento diferente a cualquier otro fondo, los fondos de cohesión o los fondos estructurales, y es que por primera vez la Unión Europea accedió a ir conjuntamente al mercado, endeudarse y crear una deuda europea. Es decir, conseguimos lo que durante muchos años habíamos estado algunos pidiendo, que eran la creación de bonos. Hasta ahora todos los fondos era vía subvención, ahora hemos ido conjuntamente a endeudarnos en una parte de los fondos de recuperación, hemos generado deuda europea para las próximas generaciones de europeos y para poder dar una respuesta importante, rápida e inmediata. La cantidad de dinero que hay en los fondos, en el fondo Next Generation es de 750.000 millones de euros para el conjunto de los Estados miembros. 750.000 millones de euros para el conjunto de los Estados miembros. Esta partida tiene dos partes. Una es la que es el mecanismo de recuperación y resiliencia, que tiene 672.000 millones, y luego lo que llamamos los fondos de reacción rápida, que está con una partida menor, son 47.500 millones, y es para poder responder a, sobre todo, problemas causados directamente por la pandemia. Por lo tanto, van mucho más dirigidos a servicios públicos sanitarios, servicios públicos sociales, son 47.500 millones. Pero bueno, estos dos elementos conforman todo el paquete. ¿Cuánto le corresponde a España? España, en el mecanismo de recuperación y resiliencia, tiene derecho a recibir una asignación de unos 70.000 millones de euros, y dentro del mecanismo de REACT-EU tiene una partida de 12.436 millones. O sea, estamos hablando de cantidades importantes. ¿Cuál es la diferencia también de estos fondos? Que estos no son fondos estructurales. Esto no tiene un periodo de programación a 7 años. Ninguna en el reglamento de fondos del Fondo de Recuperación hay una partida N+2. ¿Qué significa eso? Me diréis. Pues que se puede prorrogar la ejecución 2 años más. Aquí, para pedir una prórroga de la licitación y ejecución de cualquier proyecto, hay que ir al Consejo y aprobar esa prórroga por unanimidad de los 27. ¿Por qué?
porque está pensado este fondo para proyectos que tengan una gran capacidad de inversión, pero también de modificación de nuestro sistema productivo. Por lo tanto, está pensando en proyectos claramente innovadores que ayuden al país miembro a avanzar en I+D+I, en proyectos energéticos de energías renovables, de energías limpias, inteligencia. Estos son los proyectos para los que íbamos, porque además son proyectos europeos, son proyectos que efectivamente van a ir también con fondos con deuda europea y tienen que ayudar a una modificación y a un cambio claramente de nuestro sistema productivo. ¿Cuál es el problema? Y acabo, porque me parecía importante explicar esto. ¿Cuál ha sido el problema? Que desde el primer momento, en mi opinión, el Gobierno no ha actuado con la grandeza de miras que supone este paquete y esta visión diferente de los fondos. Y ya desde el primer momento se tenían que haber generado, como se han generado en otros países, como acabas de señalar, un consejo mucho más amplio, integrador, con grandes y pequeñas empresas, con trabajadores, con distintos sectores. No entender que esto iba de reparto territorial, porque si va de reparto territorial no vas a poder apoyar con un gran paquete de inversión un gran proyecto, independientemente de dónde esté. Son fondos con proyecto de país, no son fondos territoriales. Y eso para mí ha sido el enorme problema. Ahora España tiene un problema. Tenemos un problema serio. Porque si no ejecutas la primera parte de los fondos recibidos, no recibes los siguientes. Esto es así. ¿Y cuál es el problema? El problema es que todas las licitaciones están muy atrasadas. Tengo aquí algunas cifras, pero ya me dice el moderador que me calle. Sí. Si continuamos con este debate, las puedo dar. Pero, tenemos un problema real. Y el problema real es que si no somos capaces de explicar cuál es nuestra situación en relación a la licitación y a la finalización de los proyectos de la parte de fondos que se nos han adelantado, si no somos capaces también de convencer al Consejo de que necesitamos una prórroga, y reitero, se necesita unanimidad de los 27 para conseguirla, podemos quedarnos sin recibir la parte más gorda de los 70.000 millones asignados. Y esa es una pérdida histórica para nuestro país. Como no hay ningún representante, lamentablemente, del Partido Socialista que te pudiera contestar a esas críticas. Bueno, no, he dado datos, ¿eh? Sí, bueno. Y tengo hay datos de tu mensaje político que está muy bien, que hay que hacerlo, no pasa nada. Seguramente que tenéis alguna duda sobre vuestro futuro laboral. Allí. Hola, soy María Castrillo, de primero en el grado de Relaciones Internacionales de la Facultad de Comercio de aquí de Valladolid. Antes hablaba de que había muchísima burocracia para que las empresas pudieran acceder a estos fondos y que pocas de ellas lo conocían. ¿Se está pensando alguna manera para que las empresas lo conozcan y alguna manera incluso de reducir la burocracia para que puedan obtener los fondos y disminuir el desempleo juvenil? Os voy a pedir brevedad, Antonio. María, la tragedia es que estamos ya, como decía bien Soraya, estamos a la mitad. Es decir, esto se tenía que haber hecho antes. Es lo que insistía antes. ¿Por qué no hay problemas de absorción en Grecia y en Francia? Porque ponen a un premio Nobel al frente de la gestión de este asunto. Al contrario que este país. Y tenían que haber puesto gente a explicar día y noche en los medios de comunicación qué es lo que se puede extraer de estos fondos que sean interesantes para la reforma de nuestro tejido industrial. ¿Qué más podemos decir? El peligro inminente de que en la próxima evaluación, no sé si en esta, pero en la próxima pueda ocurrir que la Comisión Europea diga, mira, demos carpetazo, porque ustedes no son gente seria en la manera de distribuir estos fondos. Eso no nos lo podemos permitir. Este país no se lo puede permitir. En fin, y en eso yo no hago cuestiones ideológicas, nunca criticando el tema de los fondos tienen que llegar. Esté quien esté, me da exactamente igual. El problema es que no se está haciendo bien en esta ocasión, que es una ocasión crítica para este país, como todos sabéis bien. En fin, yo espero y deseo que haya una reacción. Estamos en tiempo de descuento
pero estamos a la espera de que haya una reacción y más allá de la famosa que he dicho yo antes, página web, que es la excusa que se me da cada vez que me refiero a algún miembro del gobierno sobre este asunto, que haya una proximidad mucho más seria, no esa lejanía de los temas europeos. Soraya. Europa, en estos fondos, lo que se compromete efectivamente es a trabajar con los Estados. Europa eras tú la que me habías hecho la pregunta, ¿no? Perdona. Europa no sustituye a los Estados, no es una agencia que gestiona dentro de los 27 Estados miembros. Por lo tanto, sus relaciones con los Estados y lo que le pide efectivamente es agilidad, ejecución y transparencia. Y que dentro de su propio modelo territorial, el nuestro es de comunidades autónomas, otros estados son más centralizados y tal, haga posible que todo el tejido económico, empresarial, social, tenga acceso, conocimiento a los proyectos que pueden ser financiados con estos fondos. Desde mi punto de vista, ese ha sido el problema en España, que no se ha tenido conocimiento, se ha hecho mucha publicidad del montante de los fondos de recuperación y resiliencia, pero no se ha trabajado con el tejido empresarial y con el tejido social. Dentro de estos fondos caben proyectos de innovación, de pequeñas empresas, de start-up, de jóvenes, de innovación y también grandes proyectos que pueden realmente transformar nuestro sistema productivo. Y aquí me voy al ámbito, por ejemplo, energético, de innovación. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Desde luego, España no puede perder esta posibilidad. No podemos hacerlo, porque además perderíamos una oportunidad histórica de competitividad con el resto de los Estados miembros, porque no todos los Estados miembros van a desaprovechar una parte de estos fondos. Les van a aprovechar, van a colocar su sistema y su economía productiva en una mejor situación. Y además, bueno, lo harán también con unos fondos pedidos a través de los mercados, con deuda europea. Ya sería terrible que no los aprovecháramos en España, pero tuviéramos efectivamente mis hijos que asumir una deuda de fondos europeos para fondos que han aprovechado otros países, porque tienen una visión europea y a mí me parece muy bien que haya esta visión europea. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos reconducir el camino. Hay que saber que ahora, como se decía, yo no sé si ya en tiempo de descuento, pero sí estamos a mitad del camino y hay que hacer las cosas mejor. Hay un periodo hasta el 31 de diciembre de 2023 para la licitación de grandes proyectos, tienen que estar adjudicados en 2024 y tienen que estar ejecutados en 2026. Sergio, te doy 30 segundos. Si esto se hace bien, podemos pedir prórroga. 30 segundos. 30 segundos que nos tenemos que ir a publicidad. Tengo a mis alumnos muy preocupados por el empleo juvenil y a mí también muy preocupado porque yo tengo que en muchos casos ayudarles a encontrar prácticas, a empezar a dar ese primer paso dentro del mundo laboral y realmente cuesta. ¿Por qué no hay un programa directo? Y quizá, hablaba María de la burocracia, ¿por qué no es más sencilla la burocracia para que las empresas puedan ofrecer prácticas remuneradas? Hay veces que se comenta, es que los ninis, aquí no hay ningún nini, aquí tenemos estudiantes de grado, de posgrado, con doble grado, con máster, que terminan el máster y que están preocupados en dónde voy a trabajar, qué va a ser de mi vida. Hablan idiomas, han viajado por el mundo, están mucho más preparados que lo que estábamos nosotros hace 20 años y, sin embargo, no encuentran las mismas oportunidades. ¿Por qué no se facilitan esos programas desde la Unión Europea? Hablábamos de que hay que acceder a una página web, pero que esa página web sea ágil, que las empresas puedan encontrar la financiación para ofrecer esas prácticas remuneradas, que sea el primer paso para que un estudiante, cuando está finalizando su grado o cuando está terminando su máster, encuentre una gran oportunidad de trabajar en una empresa y no de ser funcionario, sino de tener ese primer paso, de conocer cómo funciona una empresa, de aprender y a partir de ahí tener sus oportunidades laborales, que puedan ser, si quiere quedarse aquí en Castilla y León, si quiere ir a Madrid, a Barcelona o a Ámsterdam, que vaya donde quiera,
pero que encuentre esas oportunidades. Sergio, y no queda muy claro. precariedad. Que nos haga publicidad. Muchas gracias, José Luis. Que el tiempo, la publicidad manda. Nos vamos a unos consejos publicitarios y a la vuelta seguimos hablando de más temas que interesan a los jóvenes, cambio climático, igualdad. Enseguida volvemos. Pues seguimos en este espacio Terraza Europa que organiza la Oficina del Parlamento Europeo en España y Castilla y León Televisión. Estamos escuchando las inquietudes, las dudas de los jóvenes sobre la Unión Europea con dos eurodiputados, también con un experto en política internacional. Y ahora vamos a descender un poco ya al territorio. Hay dos asuntos claves que gestiona la Unión Europea, el medio ambiente y más ahora además con el cambio climático y la agricultura. Ya ha salido aquí, lo decía antes Antonio López Istúriz, la PAC, tan importante en nuestra comunidad. La semana pasada se daba, por cierto, luz verde al proyecto de ley de gestión de la política agraria común. Aquí hay un eterno debate siempre entre si una PAC más verde, una PAC más sostenible, la PAC que conocíamos actualmente, y sobre todo el medio ambiente, el Pacto Verde Europeo y la política también antiincendios. Hemos tenido en Castilla y León, hemos sufrido un verano realmente trágico en cuanto a incendios a lo largo y ancho de toda la comunidad. Seguramente nuestros alumnos, nuestros jóvenes, quieren hacer alguna pregunta. Alguno le levanta la mano ya directamente. Ahí le tenemos. Muchas gracias, buenos días. Soy Nicolás Alonso Hidalgo, alumno de periodismo en la UBA. Y yo tenía dos preguntas referidas sobre todo en el tema medioambiental a la movilidad. La primera de las cuales es de ustedes y de sus grupos parlamentarios, ¿quién defiende que desde Europa se subvencionen obras en mi ciudad, Zamora, que tiene poco más de 60.000 habitantes, por la que aquella persona que no puede permitirse un vehículo eco o eléctrico no pueda entrar al centro de las ciudades con su coche diésel, por ejemplo, de hace 20 años? Y la segunda es, no teniendo en 2022 electricidad para mantener los escaparates encendidos por la noche, más allá de la anécdota y más allá de promover y subvencionar las energías renovables, ¿cómo se pretende en 2035 llegar a prescindir de los vehículos de combustión por materiales fósiles que son de gran eficiencia? Muchas gracias. Antonio. Primero aprovecho la ocasión para una pequeña reacción a lo que ha dicho antes Sergio. Nosotros, es que me he acordado que la semana pasada Alberto Núñez Feijóo hablaba de, en un futuro posible, no sabemos, gobierno del Partido Popular, un 100% de bonificación a la seguridad social a quien coja estudiantes universitarios como becarios en sus empresas. Dos, el tema de la formación profesional, que también habló él. ¿Por qué tenemos en España 30 millones de abogados? ¿Dónde está la formación profesional en este país? Qué distinto de Alemania. Hay que devolver a la formación profesional la prioridad en la generación también de empleo. Y este es un tema europeo, aparte de español. Pero yo creo que el modelo alemán, por ejemplo, es muy interesante. Dos, sobre el tema de la movilidad. Verás, a partir de ahora, Nicolás, estos próximos tiempos, una rebaja, digamos, de expectativas. El tema de la guerra de Ucrania, las cuestiones, la crisis energética, harán que, como he dicho antes, que en el campo de la agricultura va a haber cierta flexibilidad respecto a los criterios iniciales en el llamado Pacto Verde que se presentó a inicio de legislatura por la presidenta de la Comisión Europea y que todos hemos apoyado. Pero de la misma manera apoyaremos que también se haga con criterios razonables respecto a los tiempos que estamos viviendo. Que esto es una cuestión que, por cierto, se exige, ¿no? Es que la Unión Europea es muy lenta. Yo creo que no. Yo creo que ahora mismo en este asunto se está poniendo al día. Es decir, podemos, con este panorama que tenemos ahora, energético, de seguridad, mantener los mismos criterios que hace 2 años. Yo creo que habrá que hacerlo. Normalmente esto pasará, será una noticia positiva, pero tú no la oirás. Porque cuando son noticias positivas, pues, chico, pues no se publican. Cuando son negativas, hoy en día, desgraciadamente, pues ya sabemos. Vale.
El palito siempre a los medios de comunicación. Soraya, estamos hablando de esas zonas de libres emisiones en los centros. Valladolid es un ejemplo. En breve ya hay un proceso imparable. Lo que pasa es que, si me permites, yo aquí no estoy muy de acuerdo con lo que se ha planteado de que la guerra de Ucrania y las consecuencias que estamos viviendo sobre, por ejemplo, el mercado energético, lo que debe hacer es ralentizar el Pacto Verde Europeo. Porque la guerra de Ucrania lo único que ha puesto de manifiesto son problemas que ya teníamos de forma clara, y es una dependencia altísima, adictiva, de las energías fósiles, de petróleo, de gas, que no tenemos, que no producimos. Dejar nuestras economías en manos de, como se ha hecho, por ejemplo, con la dependencia del gas ruso en sus manos, supone dejar nuestra autonomía en sus manos, nuestra política en sus manos. Por lo tanto, lo que debemos acelerar precisamente son los objetivos del Pacto Verde. La Unión Europea tiene capacidad, tiene tecnología, tiene conocimiento y tiene ya también una gran parte de energías renovables. Debemos hacerlo claramente de una forma razonable, y para eso también utilizar energías de transición que nos deben ayudar a conseguir estos objetivos. Pero creo que la guerra de Ucrania lo que nos ha colocado es frente al espejo y ha agudizado muchísimos problemas que ya existían antes. Venga, en este sentido, en relación a los coches de diésel, mira, la forma de garantizar la competitividad del sector del vehículo y de las industrias del vehículo, donde España es una gran potencia, es colocarnos a la cabeza. Y créeme, la cabeza está en los coches de combustión limpia. Ahí hay una pregunta. Buenas noches, me llamo Javier Saiz Pardo, estudio Primero Relaciones Internacionales en la Universidad de Valladolid, y mi pregunta iba dirigida hacia esa dependencia. Ahora mismo estamos notando una inflación y un aumento del coste energético debido a esa dependencia de, por ejemplo, el gasoducto de Nord Stream. Y ha habido ya unas 27 COP en las que se ha hablado sobre energías renovables y eso mismo. Pero, sin embargo, los grandes ausentes son los grandes contaminantes. Pero los países europeos sí que están presentes y hemos notado que, a pesar de estar presentes en estas COP, dependemos muchísimo del gas natural y el petróleo. ¿Por qué, a pesar de estar presentes en estas reuniones, acordar las energías renovables, somos los más afectados por esta crisis de este tipo de materias? Siempre empiezo por Antonio, si quieres empieza Soraya. Sí. Efectivamente, haces una pregunta de algo de suma actualidad, porque ahora mismo seguimos en la COP27, donde la Unión Europea no solamente siempre dentro de los grandes contaminantes, o sea, de los países industrializados, siempre presente, no lo están otros, ese es un verdadero problema, China, India, pero Europa, la Unión Europea, es también un líder en estas cumbres. Somos el primer espacio económico del mundo que nos hemos comprometido a tener en el 2050 energía, una producción, un sistema económico de producción neutral en carbono. Esto no significa que emitamos CO2 cero, sino que seamos capaces de absorber y mitigar el mismo CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera con nuestras actividades. ¿Por qué seguimos dependiendo del gas y del fósil? Porque indudablemente nuestro sistema económico productivo no solamente se trata de usar un coche diésel en el centro de las ciudades, sino también de la producción de grandes elementos para la construcción, por ejemplo el acero, cómo se produce. En todos nuestros sistemas productivos tenemos una gran dependencia del gas, del petróleo y ya del carbón, pero ya mucho menos. Hacer todo un sistema de transición a energías neutras en carbono es muy complejo, pero indudablemente necesita una gran inversión en I+D+I. Eso va a hacer a la economía europea, de la Unión Europea, una economía mucho más competitiva y a la cabeza de la economía mundial. Fijaros que somos el 7% de la población ahora. Esto es Europa. Europa ha sido capaz también de mantener su presencia por sus principios y valores, las democracias liberales, pero también porque hemos tenido una economía muy competitiva. E indudablemente esta transformación
verde de todo nuestro sistema productivo nos va a obligar a invertir mucho más en conocimiento y eso, indudablemente, va a salvar la economía europea y la va a poder mantener en el mundo como una economía líder en la competición mundial. Vamos a escuchar a Antonio. Voy a volver a hacer un pequeño ejercicio de realismo, en el que no estamos de acuerdo, pero en fin. No tenemos que estar de acuerdo en todo. No, claro, pero si la energía nuclear, en los últimos 70 años, demonizada, yo siempre la he defendido y se me ha insultado, se me ha atacado, tal, no sé qué, tal y cual, y ahora resulta que en 2 semanas resulta que la energía nuclear es verde. Anda, ¿qué ha pasado? Oye, ¿no ha habido manifestaciones multitudinarias protestando por ello, por las calles de Europa? ¿Qué ha pasado? Estamos en la situación que estamos. Y sobre el tema de la movilidad, es decir, por supuesto que se tomen las medidas para que cuanto antes se transforme. Pero oiga, al día de hoy los coches eléctricos son carísimos. Sigo sin ver las ayudas necesarias para tener un coche eléctrico. Oiga, esto sigue siendo un sueño para la mayoría en estos momentos. Y los puntos, por ejemplo, de recarga. Todas las políticas que conduzcan a favorecer eso, indudablemente sí, pero también con una adaptación pragmática al terreno. Tenemos que convencer a la industria de esa transformación, pero tenemos que dar los plazos adecuados, que ahora necesitarán una pequeña adaptación debido a las cuestiones externas que han surgido. Oiga, yo no lo he pedido, pero tenemos una guerra en el norte de Europa, tenemos una crisis energética. Y yo, por cierto, como eurodiputado me he dedicado a pasear en la oposición, estando en la oposición en España, en el gobierno de las cosas en Europa, he estado recientemente, solamente este último mes, en Egipto, Marruecos, Israel, Emiratos, ¿haciendo qué? El corto plazo. Ahora mismo necesitamos esas fuentes de energía. No hay energías renovables suficientes para que nuestra industria europea siga operando, creando empleos y que tengáis algún futuro. Luego ya viene el medio plazo, donde estamos de acuerdo. La cuestión es cómo llegar a eso. Pues ahí hay divergencias, lógicamente. Nos quedan 8 minutos. Vamos a ir avanzando porque hay un tema que yo creo que os preocupa mucho a todos y a todas, fundamentalmente. Estamos viviendo en España un debate constante sobre las políticas de igualdad entre el feminismo clásico también, el nuevo feminismo, la violencia de género que algunos partidos niegan. Me imagino que tendréis que hacerle también alguna pregunta sobre cuáles son las políticas europeas en este sentido, porque en España todavía es verdad que tenemos un poco de batiburrillo según al partido en que se mire. Qué casualidad, mujeres. Hola, soy Camino Aranzana, estudiante de tercero de Periodismo de la Universidad de Valladolid y quería hacer referencia al establecimiento de la Comisión Europea del principio para un mismo salario entre hombres y mujeres basándose en el valor en un trabajo de un mismo valor. ¿Cómo se evalúa el valor de un trabajo desde Europa? Antonio. Pues, es decir, evidentemente se ha detectado y sabemos todos que no hay el mismo nivel salarial para mujeres y hombres. Y esto no solo pasa en España, pasa en muchos países europeos. Y Ursula von der Leyen, primera presidenta de la Comisión Europea, mujer, por cierto, del Partido Popular Europeo, fíjate, no somos tan malos, porque se nos pinta por ahí, ¿no?, que estamos contra la igualdad y no sé qué chorradas más que circulan, ¿no? Oiga, la primera mujer presidente del Senado en España, ¿quién fue? Fue del Partido Popular, del Congreso también. La primera comisaria europea, Ana Loyola Palacio, también del Partido Popular. Oiga, qué cosas pasan, ¿no? Es decir, ¿cuántas presidentas del Parlamento Europeo ha habido en la historia del Parlamento Europeo? 3. ¿De qué partido? Del Partido Popular Europeo. La última hasta ahora mismo, Roberta Metsola. Invito a otros partidos a que tomen la iniciativa por fin y nombren alguna vez alguna presidenta del Parlamento Europeo que sea mujer, que todavía no se ha dado el caso. Perdón, no quiero simplemente... digo porque, como decía antes Soraya, yo también utilizo datos. Yo utilizo datos, no me dedico aquí a pontificar y a, ¿cómo se dice?, a prejuzgar. Pero es que esos datos se pueden rebatir en otros ámbitos. ¿En cuál? Castilla y León, por ejemplo. Sin ir más lejos. No hay primera mujer todavía presidenta del... Bueno, ha habido una presidenta de las Cortes, ha habido una presidenta de las Cortes. Sí. Ni tampoco hay muchas consejeras. Esperemos que también el partido de la oposición en Castilla y León también presente una mujer como candidata. Y, en fin, de todo esto se puede discutir. Sí es cierto que esas brechas hay que vencerlas. Y en eso
Los votos, ahí están, del Partido Popular Europeo, creo que también de Renew, al que pertenece Soraya, Partido Socialista, digamos fuerzas moderadas dentro del espectro que hay, porque en el Parlamento Europeo pasa como en muchos sitios, tenemos los locuelos, los exagerados, ¿no? Que están a nuestros extremos, que esto les da igual una cosa que otra. En fin, los moderados estamos en esas políticas en estos momentos, yo creo que bastante, en ese sentido, bastante coordinados, con algunas pequeñas diferencias, pero, en fin. Soraya, si te parece, vamos a escuchar alguna pregunta más de alguno de los jóvenes. Creo que por ahí está. También quiero formular una pregunta. Mi nombre es Marta, soy graduada en Derecho y estoy estudiando el máster en Relaciones Internacionales aquí en la Universidad de Valladolid. Y mi pregunta está relacionada con la ciberviolencia. Sé que hay una propuesta de directiva sobre la lucha contra la violencia contra la mujer y también en el ámbito doméstico que tipifica la ciberviolencia como delito. Pero dada la prevalencia de este fenómeno en el mundo digital, yo quería preguntar si creen que es necesario nuevos mecanismos más específicos en esta materia. Muchas gracias. Soraya. Una pregunta muy concreta. Sí, es una pregunta muy concreta. Efectivamente, la Comisión ha presentado una directiva, la primera ley europea, para luchar contra la violencia contra las mujeres y las niñas y la violencia doméstica. Y ahí se recogen los delitos de ciberviolencia como eurocrímenes europeos. Creo, efectivamente, que Europa necesita una ley específica. Se estiman que 50 mujeres mueren asesinadas en la Unión Europea cada semana. Esto significa 6 cada hora. Y no tenemos una sola directiva, un solo instrumento jurídico para luchar contra la violencia de género. Pero permíteme una cosa, Antonio, cuando te has referido a Van der Leyen, a mujeres del Partido Popular Europeo con las que trabajamos, y desde luego yo a Úrsula la tengo un especial respeto, creo, sinceramente, que se la pondrían los pelos de punta, como a mí, si estuviera hoy aquí, en Castilla y León, sabiendo que hay un gobierno con un Partido Popular de su familia política, con un partido como el de Vox, que en esta comunidad niega la violencia de género, niega la ideología de género, por lo tanto, la desigualdad por razón de género al mismo trabajo. Tenemos la directiva de transparencia salarial, estamos trabajando, y que no solamente niega, dice, es que, por ejemplo, aquí ya en Castilla y León se han eliminado la línea de la Consejería de Industria de ayudas a contratar a mujeres víctimas de violencia. Por eso es muy importante, efectivamente, la visibilidad de la gente. Yo estoy de acuerdo que es muy importante que las mujeres estén en puestos de representación, pero es mucho más importante esa coherencia política con lo que se cree, y yo no estoy negando, y el Partido Popular Europeo, como muy bien ha dicho Antonio, y nosotros trabajamos juntos, tenemos diferencias, pero lo que demuestra la política europea es que en política se colabora a pesar de las diferencias, pero todos los partidos tienen líneas rojas. Yo les defendí en el que una vez fue mi partido, pero vosotros, como Partido Popular, también tenéis líneas rojas, y desde luego colaborar y gobernar con un partido negacionista de la violencia de género, negacionista del cambio climático, xenófobo y antiinmigración, es una línea roja de un partido democrático, demócrata cristiano, de derechas, en fin, de todo lo que representáis en el Parlamento Europeo. No quiero entrar en debates porque no es la idea de Terraza Europa, no son debates, pero te voy a dar, estamos en Castilla por y León, alusiones, te voy a dar 30 segundos. Perdóname, pero estamos en Castilla y León, y es que aquí estamos Soraya, hablando de Europa, vamos a escuchar a Antonio, que es que vamos muy mal de tiempo. Claro, lógicamente no puedo tampoco reaccionar porque tampoco sé cuál es la presencia de Ciudadanos, no aquí política en estos momentos en Castilla y León. Un procurador, un concejal. Claro. Un concejal, yo en mi caso un procurador. Dudo mucho eso que no obsta nada a la responsabilidad. Mis compañeros del Partido Popular en Castilla y León dudo mucho que sigan esa línea, ¿no? Ni se vean e intentarán por todos los medios, lógicamente, que los programas de cierto partido, como debería hacer también a nivel nacional, porque estoy seguro que Úrsula también se le pondría los pelos de punta si tuviese que traducir y escuchar las tonterías que se dicen por parte de ciertos socios del gobierno. Que son de extrema izquierda
Ya. Si tenemos que demonizar, lo vamos a hacer en ambos sentidos, porque yo también estoy un poco a veces cansado de oír mucho de un lado y no del otro. Y yo creo que tenemos que ser justos. Somos fuerzas, Soraya, moderadas. Las líneas rojas que la existen gente para nos todos. está exigiendo. Esas líneas rojas se respetan por parte de mis compañeros del Partido Popular en Castilla y León, en Bruselas. Bueno, como os decía, es que somos muy... No es un debate, esto no es un debate entre No es el partidos debate, políticos, es verdad, pero- ni entre pero grupos y eurodiputados. me parecía Es que había escuchar que decirlo. a los jóvenes. Ahora ya, tenemos que terminar ya. Yo, por deformación profesional, he escrito aquí unos titulares que bueno, yo creo que pueden resumir perfectamente lo que se ha dicho en esta Terraza Europa. Somos 27 países que tienen que estar juntos porque separados no podemos hacer absolutamente nada, decía Antonio. El primer error de Putin fue calcular mal el papel que iba a ejecutar la Unión Europea y además de forma unánime. Esto ha hecho que la Unión esté más fuerte en política exterior que nunca. Una frase que decía Soraya. Tenemos que seguir apoyando a Ucrania hasta que ganemos la guerra. Cuando los jóvenes europeos quieren ser funcionarios, tenemos un gran problema. Cuando todos los jóvenes europeos. Este país no se puede permitir dar carpetazo a los fondos europeos si estamos en tiempo de descuento. No se ha trabajado lo suficiente con el tejido empresarial. Europa es el primer espacio económico del mundo que tendrá un sistema neutral en carbono. 6 mujeres mueren por violencia de género cada hora, ¿verdad, Soraya? ¿Era cada hora? 50 cada semana, según las estadísticas de la Agencia de Derechos Fundamentales. Y lamentaba Soraya que no hay directiva para ello. Terminamos. Bueno, yo creo que es la primera vez que Terraza Europa se celebra en Castilla y León. Creo que las instituciones europeas van a poder captar muy bien cuáles son vuestras preocupaciones, vuestros anhelos, vuestros deseos, sobre todo vuestras dudas. Gracias, Sergio. Gracias, Soraya. Gracias, Antonio. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos vosotros. Ahora, si queréis, podemos seguir hablando con ellos. Gracias a los televidentes y, bueno, aquí seguiremos hablando de Europa. Gracias. Adiós. Muchísimas gracias.